Amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio. Y episodios los decimos porque no son recurrentes de este su espacio Enfoque. Y para mí es un placer. Ustedes ya lo conocen. ¿Cuántos años ha girado por medios recomendándonos, cuidándonos a los ciudadanos, dándonos ideas de cómo usar nuestros derechos, hacer uso de nuestros derechos, pero también aprender sobre nuestros deberes? Y es importante hablar sobre algo que es muy actual y muy coyuntural y que entró en vigencia el 26 de mayo, hace apenas casi un mes y un poquito más. Es decir, es fresca esta ley que entra ya en registro oficial, es una ley orgánica y habla de la protección de datos personales. Cuando nos enteramos como ciudadanos, muchos nos alegramos porque el nivel de acoso es eterno, eterno, siempre lo decimos, lo protestamos, pero es importante saber cuál es el alcance de la ley. Como ciudadanos, cómo podemos protegernos, las empresas qué tienen que hacer y estando fresquita y salida del horno, pues deben haber quedado algunos vacíos, algunas preguntas que ustedes tengan como ciudadanos, y por eso quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Rubén Aguirre López, asesor suyo, asesor nuestro desde hace más de 20 años. Rubén querido, ¿cómo estás? Stephanie, qué gusto, gracias por la invitación, qué gusto verte a los años A y los volver a ser años, sí. entrevistado de ti. Hablábamos de tantas cosas en la época en la que entrevistábamos recurrentemente, aquellas épocas con nuestra querida Mona Álava, y en otros medios de comunicación también. Y siempre eras la persona que daba precisamente las pautas para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos. Hablábamos de temas, desde temas de violencia doméstica hasta aquellos derechos que muchos padres pierden cuando toman la decisión de divorciarse. Hablamos de padres, no de madres. Hasta esos temas llegamos a tratar, incluso temas de racismo y tantas otras cosas. Y hoy volvemos a este tipo de temas, temas ciudadanos, de derechos ciudadanos. Estamos hablando de una ley que fue propuesta por quienes entró en vigencia recién, y cuál es ese espíritu de esa ley, Rubén. A ver, estamos hablando de una ley, que es la ley de datos personales, ¿no es cierto? Es una ley que fue aprobada en el año 2021, se publicó en el registro oficial en el mayo de 2021, y como tú sabes, desde el momento en que se publica en el registro oficial, es desde el momento en que empieza a regir la misma, y debemos acatar las disposiciones dadas. Sin embargo, esta ley en particular ha pasado en vacaciones, ¿no es cierto? Ok. Ha pasado de vacaciones por 2 años. ¿Por qué? Porque se suponía que debía empezar a actuarse desde el año 2023. Es decir, estos 2 años servían para que el Estado ecuatoriano, a través de su presidente, nombre a superintendente respectivo para que haga los reglamentos, promocione esta ley y sobre todo haga conocer a toda la ciudadanía la existencia de esta ley, en qué consiste, en qué nos sirve, de qué nos protege, de qué nos libra. Sin embargo, tú te has percatado que en estos 2 años no ha pasado absolutamente nada. Ni siquiera han nombrado al superintendente. Es más, me Entonces, estás dejando sorprendida y además estás haciendo una corrección que viene al caso, porque yo pensaba que este era un proyecto de ley elaborado ahora, no en el 2021. Me estás diciendo que entró en registro oficial, es decir, en el año 2021, claro, registro oficial para nosotros es vigencia. por supuesto. Entonces, Entonces imagínate, y no es se ha hecho cuando tú hablas del absolutamente silencio nada. y hay un silencio por falta de reglamentación, ¿verdad? No tanto por falta de reglamentación, yo creo que porque, a ver, nosotros hemos sido muy descuidados como ciudadanos en esta ley de protección y no le hemos dado quizás la importancia que tiene, pero si nos ponemos a analizar un poco más, mira, esta ley permitiría incluso, yo me atrevería a pensar en voz alta, por lo menos empleo de 20 a 30 mil personas. Y te digo por qué. Porque cada empresa pública, privada, va a necesitar un delegado que tiene que estar a cargo del superintendente de datos, ¿no es cierto? Además de eso,
va a permitir que profesionales se especialicen en esta materia. Vamos a necesitar cursos para preparar a la gente, para hacerles saber qué se puede dar, qué no se puede dar, cuáles son los datos privados, cuáles son los datos públicos, cuáles son los datos más específicos. Entonces va a permitir el empleo de, diría yo, quizás me equivoque, pero por lo menos de 20 a 30 mil personas. Eso es Porque bastante. va a haber cursos, va a haber seminarios, va a haber gente que sepa la ley, van a tener que la gente de sistema preparar nuevos programas para proteger. Entonces va a dar empleo, que es lo que necesita la ciudadanía. Sin embargo, el descuido en la aplicación del ente de control no ha permitido esto. Y ahí cuando me hablas de ente control y me estás hablando de superintendente que tiene pues Por supuesto. casi el par de Acuérdate, un acuérdate, ministro, está elevado a la altura de un ministro. ¿Es una nueva superintendencia la que se crea? es una nueva superintendencia. ¿Por qué? Porque ahora entramos, llamémosle así, al modernismo, ¿no es cierto? Entonces, este superintendente se tiene que encargar de controlar que los datos privados de los ciudadanos no sean mal usados, no sean afectados, e incluso es el encargado no solo de sancionar, porque, ojo, indudablemente la superintendencia va a sancionar, sino también de promocionar esta ley, de hacer que Correcto. respeten esta ley, porque el superintendente no tenemos que verle como el sancionador, sino tenemos que verle como aquella persona que publicite la ley. Y que protege a los ciudadanos y que protege el ejecútese de la ley, ¿verdad? Sentar precedentes inclusive, porque Por realmente, ¿qué es lo supuesto, que vemos? Vemos nosotros. sentar precedentes, hacer conocer. Exacto, exacto. O sea, vemos como ciudadanos que esto se publica el 26 de mayo, salen algunos abogados y algunos juristas a decir, ok, si usted recibe una llamada, haga esto. Si usted recibe un correo electrónico, haga esto. ¿No? Pero Sí, siempre pero actualmente no puedes echa la hacer ley. nada porque no tienes ante quién quejarte. Y no, primero eso, y segundo, echa la ley, echa la trampa. Pero vamos primero a los sujetos de esta ley, para No ver te si preocupes porque todavía no necesitamos la trampa ya que no pueden ejecutar la ley, así que no necesitas buscar la no trampa. pueden. Es decir, si es que a No mí hay ente de control. no hay ente de control. Y el ente No. de control lo tiene que Lo tiene que nominar nominar el el Ejecutivo y esto Ejecutivo. mandar a Participación Ciudadana para que dentro de los 3 nombres que dé el Ejecutivo, Participación Ciudadana elija al nuevo superintendente y este sea quien organice la superintendencia, emita políticas tendientes a hacer conocer la ley y obviamente pueda ser el ente de control capaz de que los ciudadanos no nos veamos afectados en el mal uso de nuestros datos. Pero eso contradice que esté en vigencia la ley. Es decir, si a O mí, sea, ahorita estamos en vigencia en la ley, sin la ley embargo, está sigue de vigente. vacaciones. Correcto, si está vigente la ley y no hay superintendente, yo puedo esperar el tiempo necesario para que exista ese superintendente y hacer que ejecute lo que tiene que ejecutar. ¿Por qué? Porque si a mí hay varios abogados que me dicen que si a mí me llaman a ofertar algo que yo no he pedido que me llamen a ofertar, yo puedo contestar y decir que voy a acudir a fiscalía a hacer la Sí, pero respectiva eso es cuando es un denuncia delito penal. penal. Exacto. Y ahí Ojo, no te están equivoques. Una claros. cosa es el delito penal. Una cosa es que, a ver, a través de nuestros datos públicos, ¿no es cierto? Con el contenido numérico y alfanumérico basado en los aparatos electrónicos, entonces eso te permiten identificar a la persona y poniendo determinados, llamémosle así, eh, insumos que te permite esto, te hacen un perfil y y te pueden encontrar y pueden cometer un delito en contra de tu persona. Sí, pero es un delito penal. Estamos hablando aquí del mal uso de los datos. No estamos hablando de la venta indebida e ilegal quizás de tus datos, estamos hablando del mal uso, ¿no es cierto? Pero la venta de mis datos no es mal uso. Sí, hasta cierto punto es mal uso, pero no necesariamente es un delito. Acuérdate que el delito es con dolo, mala fe, cuando te quiero causar daño, cuando te quiero perjudicar. No confundamos una sanción civil, llamémosla así, y administrativa con el delito penal. El delito penal siempre tiene que ser doloso. Tiene que haber el deseo de hacerte daño, de causarte daño. Un ejemplo sería que a través de tus datos yo hago un perfil tuyo, quizás y falsifico tu identidad y obviamente cometo un delito. O a través de tus datos me permite a mí saber más o menos determinadas características que tienes y me permite hacerte un ofrecimiento que es ilícito porque yo sé que vas a caer de acuerdo al perfil que hice a través de la inteligencia artificial, podría ser, o a través de los datos que están en las nubes, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, porque a eso va el delito penal. En Pero eso, cambio, el otro es una sanción pero eso ya administrativa. es suplantación de identidad.
Entre suplantación de identidad hasta preparar una estafa de acuerdo a tu perfil, porque acuérdate que los aparatos electrónicos que tienen tus datos te permiten ir haciendo perfiles de las personas, más o menos lo que hace la inteligencia de la policía o inteligencia militar. Va Correcto. teniendo datos y hacen un perfil de la persona donde están tus gustos, qué no te gustas, tus características, qué haces, qué no haces, y te hacen un perfil de ti. Sí. Y a través de eso, incluso luego, más o menos como CSI, como las películas, van viendo los perfiles y van determinando incluso por dónde vas a ir, qué vas a atacar, qué vas a hacer. Entonces, a eso sí se llama un delito. Pero el hecho que ocupen, que te llamen, que te molesten, pues, a mi criterio es un tema administrativo de sanción, que puede ser sanción leve o grave, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la sanción leve o grave es la multa. Por ejemplo, la ley te habla de la sanción leve del 1% hasta el 7% y del 7%, del 0.1 al 0.7 y del El- 0.7 al 1% cuando es grave de la facturación de la empresa que haya hecho mal uso de tus datos. Esto es exactamente el mismo modelo de la Superintendencia de Control de Mercado. Estamos hablando de la facturación bruta. De la facturación, exacto, de la facturación que tú hagas, en base a ello te pueden sancionar, pudiendo ser leve o grave, ¿no es cierto? Y obviamente cuando ya es un delito va a la fiscalía a analizar como delito penal. Ya estamos hablando de cuando hay dolo, mala fe, o sea, una serie de cosas, de ilícitos, llamemos así. Es decir, vamos un poco para ver, para que ustedes, ciudadanos, y nosotros también aprendamos quiénes son sujetos de esta ley, quiénes son las personas que tienen que revisar, las personas naturales y jurídicas. Ojo ahí, son sujetos obligados a llevar esta ley así delante suyo, cualquier autoridad, coma, entidad, coma, órgano y organismo de los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, coma, órganos autónomos, coma, atención, partidos políticos, y ahí quiero hacer un paréntesis contigo para hablar de este tema, coma, fideicomisos y fondos públicos. Dentro de todo este rango de personas que te acabo de mencionar, el ciudadano, por las entidades que más acosado se siente, es por las entidades bancarias, es por las entidades de telecomunicaciones que quieren vender 20,000 planes y 20,000 ofertas el día de la madre, del padre, del hijo, del cachorro, del perro, del amigo y del amigobio. Entonces, cuando sentimos que de repente empiecen a llamarme al celular y me llaman a ofertarme en un fin de semana o en cualquier momento a decirme que porque soy lindísima, cosa que no se lo cree nadie, porque soy lindísima, me van a regalar un paseo a tal lugar. Nadie sabe quién le dio el teléfono a esta gente. Es mi teléfono, es mi línea privada, no es de la empresa de telecomunicaciones. Es mía. Le estoy pagando. Es mi número que yo decido a quién se lo doy. Entonces, con ese reclamo y con esa frustración que sí, que sé que no soy la única que lo siento y que sé que tú también debes sentirlo. El nivel de acoso ha llegado ya a niveles insufribles, Rubén. Esta ley, dentro de este campo, de este ámbito, en estos sujetos, ¿dónde entran estos seres que nos tienen martirizados psicológicamente de una forma ya absurda? A ver, por ejemplo, ahí es un mal uso de nuestros datos, ¿no es cierto? Sin embargo, existen países como Argentina, ¿no es cierto?, que es pionero a nivel Sudamérica en este tema de la ley de datos públicos, donde tú puedes anotarte, tú te registras en un número donde no quieres que nadie te llame a ofertar nada. Entonces, desde el momento que tú constas, y te estoy dando un ejemplo de lo que podría ser el nuevo superintendente, desde el momento en que tú te registras en el número no me llames, algo así es el término en Argentina, son, o pone como tú No me quieras, llames, yo te llamo, no claro. me llames, yo te llamo, ¿no es cierto? Como tú quieras, desde ahí ya no te pueden molestar. Claro. Mira lo que es. Y si es que alguien te atreve a molestar, también debe ofertarte cosas positivas. Entonces, ejemplo, yo te puedo llamar a ofrecer un plan o lo que sea, pero por tener esos datos y por permitirme tu llamada, tú tienes un descuento del 20%, por ejemplo, en lo que pagas en telecomunicaciones. Entonces, claro, si es que yo recibo un descuento del 20, 30, o dependerá la negociación o las ofertas que te hagan, ok, llámame. Pero si no me das un descuento, no tengo ningún beneficio, yo me inscribo en este número, no me llames por darte un nombre nada más, y nadie puede llamarte. Y si alguien te llama, ese momento va a ser sancionado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está violentando tu legítimo derecho.
Ahora, la ley sí te habla de que cuando tú autorizas a que esos datos puedan ofrecerte algún tipo de beneficio dentro de la empresa, tú vas a poder recibir llamadas, pero ojo, de la empresa donde tú autorizaste, no de Correcto. otras empresas, porque aquí lo que se ha acostumbrado desafortunadamente es que tú contratas con la empresa A y esta empresa A le vende los datos a la empresa B y esta B a la 6 resulta que luego a ti te llaman 10 empresas a ofrecer casi lo mismo o mil cosas cuando tú solamente autorizaste, me invento, a una empresa que te diga las nuevas computadoras que hay, o sea, por darte un ejemplo. Y Entonces, eso es un me voy abuso. a ir de nuevo al mismo ejemplo de la banca. Uh -huh. Mi relación con el banco es mi relación con mi banco y mis cuentas con el banco. Yo no necesito, señores, y no voy a decir de qué banco, ¿ya? No necesito que ustedes me manden 6 y 7 correos semanales diciéndome que tienen el 15% de descuento si es que compro en tal almacén, el 20% si compro en tal almacén, 6 meses sin intereses si compro en tal almacén. Yo sé que son sus servicios, porque en eso se van a escudar, pero eso es promoción. Entonces, nuestra relación como ciudadanos, señores banqueros, es sobre cómo ustedes manejan nuestro dinero ahí adentro y cómo nosotros devolvemos lo que ustedes nos prestan si nos prestan. No más. Rubén, ¿estarás de acuerdo conmigo o puede el banco desviarse y No, decir, no, no. no, pero es que yo también tengo esto, entonces le toca, pues porque le toca? Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Además, acuérdate que lo que dice la ley es que nosotros debemos dar una autorización libre, sin presión de ninguna naturaleza. O sea, no es que el banco, en el ejemplo que tú pones, cualquiera que sea el banco, me obliga a mí a aceptar las promociones porque si no, no me da el préstamo, porque eso sería ilegal e inconstitucional. Si yo acepto en forma voluntaria que me hagas las promociones, ok, me las puedes enviar, pero si yo no acepto, no me la puedes enviar, no me puedes hacer perder tiempo, llenar de información innecesaria, ¿no es cierto? Llamándome a cada rato, porque a veces uno está en llamadas importantes y contestas otra llamada y resulta que es para ofrecerte cualquier tontería que no necesitas y te ha hecho perder una llamada importante o quizás no permitió que entre una llamada que tú estabas esperando. Entonces, indudablemente, esta ley te va a permitir que eso deje de suceder. Pero ¿cuándo va a permitirte eso? Cuando nombremos a superintendente. Y cuando este superintendente haga normas, haga procedimientos, haga, por ejemplo, lo que hacen los argentinos, que si te inscribes al número no me llames, nadie te puede llamar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, mientras eso no suceda, van a seguir haciendo lo mismo. Y hasta ahora la ley ha pasado 2 años de vacaciones. Pero ahí te hago una pregunta, porque de lo que yo sabía, y ahí me vas a corregir y voy a aprender de nuevo contigo como siempre. A ver, de acuerdo a lo que yo sabía, entraba directamente la terna vía el Ejecutivo para cualquier superintendencia y que tiene nivel y cargo de ministerio, ¿verdad? Tiene exactamente el mismo nivel y el mismo poder, digamos así. Pero esa superintendencia es enviada por una terna que debe ser aprobada o debía ser aprobada por la asamblea, que ya no No, existe. en este caso en este caso va a participación ciudadana, al Consejo de Participación Ciudadana, para que el Consejo de Participación Ciudadana elija, llamémoslo así, de la terna. Y este Consejo de Participación Ciudadana, en tu opinión, es un consejo, Y una vez que nombren, se posesionan en la Asamblea Nacional. ya, ok, entonces, el Ejecutivo va a mandar la terna, entonces los nombres salen del Ejecutivo, sí o Bueno, sí. hasta ahora no ha mandado, son 2 años. A tu parecer, ¿por qué? Yo creo porque no le dieron la importancia que merece esta ley y no se percataron que estaban perdiendo plazas de trabajo. Imagínate, hubieran podido dar trabajo a 30,000 personas, es decir, 30,000 familias que hubieran tenido plazas de trabajo. Y esto por darte un número decente, Y porque paz esto es a mental a nivel los nacional. ciudadanos, Rubén, porque al menos, yo te digo a ti, en No, el caso tuyo, tal vez tu paz y tu tranquilidad, porque tienes tu profesión, está bien y todo, pero en el momento en el que empezó la crisis, el nivel de acoso de parte del sistema financiero a un montón de personas hizo a muchas personas caer en un estado de depresión, del cual aquí no se habla. ¿De cuál aquí no se habla? Porque aquí un Ministerio de Salud no se preocupa por la salud mental de los ecuatorianos, que seguramente todos estamos locos, porque para que estemos como estamos, obviamente. Pero hay cosas que esta ley en su espíritu, de las que habla,
que tienen mucho que ver con la identidad de las personas. Cuando estamos hablando de datos personales, estamos hablando de su etnia, de su estado de salud, de su orientación sexual, de su religión, de su condición migratoria, señores migrantes, de su intimidad personal, su información cuyo uso público atente contra cualquier derecho humano e inclusive datos biométricos. Y ahí ya me voy al mundo privado, porque generalmente cuando tú vas y pides un trabajo, Rubén, o te hacen llenar una hoja para solicitud de trabajo, te piden todas estas cosas. Cuando pides una visa, te dicen mestizo, no mestizo, blanco, lo cual para todos es dificilísimo poder entender. Hay un ex político. Bueno, hay una resolución de la Corte Constitucional que dice que tú puedes sentirte como quieras sentirte. O sea, si quieres ser afroamericano, lo eres. Si Ahora quieres, entiendo por qué el señor Polit, cuando salió del país, dijo que era caucásico. claro, y no solo eso, mira más chistoso todavía, mucha gente ha ganado concursos, porque resulta que cuando perteneces a estos grupos minúsculos, tienes 5 puntos más en el momento que te presentas para algún cargo público. Entonces, el día de mañana resulta que tú dices que eres afroamericana y por eso ya tienes 5 puntos más y le ganas quizás al mejor puntuado porque, por decir que eres afroamericano, Claro, porque así soy te consideras. afrodescendiente, tengo 5 puntos. Si soy LGTB, 5 puntos más, LGTBQ, tengo más puntos. 5 más. Soy mujer, tengo más puntos. O sea, vos entras más o menos con 15 puntos adelante del pobre hombre que se sacó toda la vida estudiando. Sabes que estas cosas de la equidad, estos temas de la equidad se han ido tan al extremo que ya Sí, el ejemplo de Disney es lo más patético, ¿no? Vemos cómo la gerente de igualdad y de equidad ha sido despedida justamente porque no resultó, no resultó el negocio. Trataron de eliminar las escenas anteriores, trataron de ser equitativos, se fueron al extremo y han sido los últimos años los que más pérdidas han generado en esa corporación. Pero volvamos al tema de datos personales. sí. Volvamos al tema de datos personales, porque ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo entrevisto a alguien, Rubén, yo no le puedo preguntar su orientación sexual. Si yo estoy conversando con algún compañero de trabajo, yo no le puedo hablar de su etnia. Es decir, aquí tiene que haber un cambio cultural en el manejo del lenguaje a nivel empresarial, corporativo, educativo e incluso a nivel familiar. Dime tú. Totalmente de acuerdo. Esos datos se consideran sensibles. Y la ley te habla del dato sensible. Hay la diferencia entre el dato privado, el dato sensible que necesita más protección, como los datos que tú acabas de decir, son datos tan sensibles que si los manejan de mala manera, ¿no es cierto?, pueden afectar a cualquier persona, ejemplo, un político, ¿no es cierto?, que quizás tenga sus gustos sexuales diferentes a los demás, eso le puede afectar políticamente, es un dato sensible. Y también debemos diferenciar lo que es el dato público, de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Aquellos datos que toda la ciudadanía debe tener acceso. Entonces, todo eso tiene que el superintendente, yo diría, me atrevería a pensar en un reglamento, reglar, ¿no Claro, es cierto? reglamentar, tiene que Indicar, regularlo. asumir, qué sé yo, poner en conocimiento la ciudadanía de las empresas públicas, privadas, de las personas naturales y jurídicas, capaz de que el día de mañana no cometan errores, no de mala fe, quizás porque no tuvieron un reglamento que les decía así deben actuar. Y además debemos añadir que esta es una ley nueva y no es algo que estamos acostumbrados, más bien el No, país está no para acostumbrado a nada, vivir porque en el abuso, además, claro, porque en donde además tus datos eran manejados a veces ni tú sabías el número de cédula y las empresas que te llamaban ya se las sabían de memoria por tantas veces que te habían llamado. sobre todo sí, Entonces, porque aquí la venta de bases de datos es a es diestra común. y siniestra y además hay un monopolio que maneja los datos de los ciudadanos, que maneja los datos de tokens bancarios y todo que sabemos que Oye, ellos... acuérdate cómo nació esta ley. Esta ley nació porque resultó que en Miami, en la nube, estaban 17 millones de datos personales de ecuatorianos y nadie sabía cómo llegó allá. Eso no me Entonces, acuerdo. a raíz de eso hicieron la ley. Eso Claro, no me sí, acuerdo. sí. Y dentro de la información que habían tenido, había sido también del registro civil. Es decir, ingresaron al registro civil, cogieron datos de 17 millones de ecuatorianos y estaba en las nubes de Estados Unidos para que desde ahí nos promocionen cualquier cosa.
A raíz de eso fue lo que se dieron cuenta de la necesidad de esta ley. Lo Y que es por quiero esto que en el decir que 2021 crearon la ley. se hace la ley como un parche a un caso perdido, a un Ujú. caso perdido, porque estamos nosotros en boca de todo el mundo, en los archivos de todo el mundo. Imagínate, sin tener derechos a defenderte, a decir, oiga, ese dato es mío, nadie tiene que saberlo, tenían quizás hasta tus cuentas bancarias, cuánto ganabas, quién eras, qué profesión tenías, tus ingresos, tus propiedades, tus bienes, tu profesión, tus datos, todos tus datos eran manejados y tú ni lo sabías. Y yéndonos a lo local, Rubén, sabemos y todo el mundo está protestando por el tema del CNE. Aquí los partidos políticos han utilizado los datos personales de los ciudadanos para Pues, afiliarlos a partidos políticos y movimientos. Y bueno, pues es la caja de de las 7 llaves, la caja de Pandora. Nadie puede abrir. Cuidado, nadie puede saber quién está afiliado a qué partido. Aquí han usado a diestra y siniestra datos personales, no solamente de ciudadanos vivos, con energía, que se levantan y hacen por poco la fotosíntesis. No, no, no. Estamos hablando de que se han usado datos de sus familiares fallecidos, que no existen, que no viven en el país, que están fuera del Ecuador. Cuidado con eso, porque ahí, en ese caso, ¿qué podemos hacer, mi querido Rubén? bueno, en este caso podemos inmediatamente presentar si se cometieron con este algún tipo de delito, eso porque esos datos ya son más sensibles, podríamos irnos a la vía penal y si no, podríamos solicitar al superintendente cuando alguna vez tengamos, ¿no es cierto?, una sanción administrativa donde indudablemente también vendrá la sanción pecuniaria, donde puedes llegar hasta la clausura temporal o definitiva de la empresa o persona natural o jurídica que haya utilizado esos datos de mala manera. Esto me está gustando mucho. Es decir, yéndonos específicamente al tema del CNE, que para mí es la cuna de toda la podredumbre que sale a nivel de corrupción. Eso quiere decir que si es que hay data escondida de los ciudadanos y como lo ha verificado una ciudadana como Anabel Chacón, de que sus datos personales han sido utilizados de mala manera afiliándola a un partido político, ella puede hacer una demanda penal a quien aceptó que eso suceda, ¿correcto? Por supuesto. Y hay un adicional, tú estás yendo desde el ámbito político. También acuérdate que existen datos personales en la facturación. ¿Qué pasa si el día de mañana una empresa tal o cual te manda directamente las facturas, ahora que son online, ¿no es cierto? Y tú ni siquiera hiciste una compra. Y resulta que eres deudor de cuántas empresas. Sabes que también Entonces, pasó eso con un supermercado bastante conocido aquí en Ecuador, que empezaba a darte al pie de la factura tu lugar de votación o el número de vacunas que habías tomado. Imagínate tú, y tú dices, ¿cómo puede el supermercado tener esos datos son personales, claro. información personal mía? Es decir, ese supermercado ya la tiene. Ya ahorita con la ley de datos personales, bueno, habrá pasado algún tiempo, pero para ir cerrando, Rubén, nos quedan 5 minutos y quiero que por favor te enfoques en el ciudadano que no tiene voz, que muchas veces es acosado de una forma tan indiscriminada que termina hasta con daño en su salud. Así que la palabra es tuya. Gracias. A ver, aquellos ciudadanos que se sientan acosados, que se sientan perjudicados, molestados, y que incluso como tú bien lo dices, tanta presión les ha dado enfermedades como la depresión, ¿no es cierto? Ellos pueden inmediatamente presentar una denuncia, puede ser civil o penal, dependiendo el caso, en donde busca sanciones que va desde la sanción leve hasta la sanción más grave, que es la clausura definitiva del local, además de la sanción pecuniaria. Ahí, si se ha cometido un delito, va la pena hasta 3 años de prisión. Entonces, aquellas personas que se sientan afectadas van a poder denunciar, van a tener la ley como fundamento porque se ha violado sus derechos. Desafortunadamente, y ojalá a través de tu canal, ¿no es cierto?, podamos presionar al gobierno, bueno, aunque le queda muy poco tiempo, sino el nuevo gobierno, para que nombre un superintendente, tomando en cuenta las necesidades del pueblo ecuatoriano y adicionalmente pensando no solo en las necesidades y en la defensa de derechos, sino también en las plazas de trabajo que se va a dar a personas con este tipo de leyes, porque van a necesitar un oficial, ¿no es cierto?, de cuenta que esté a cargo de la protección de datos
va a haber nuevas plataformas, va a darse trabajos a los ingenieros en sistemas, porque van a tener que inventarse cómo proteger tus datos, porque además, acuérdate que el superintendente, al ser un ente de control, tiene que verificar en estos 2 años que se supone las empresas debían haber comprado los sistemas, contratado ingenieros para que protejan sus sistemas, ¿qué hicieron para proteger los datos que tienen de sus clientes? Y también, ¿cómo van a hacer con aquellos datos que han pasado más de 7 años, conforme manda la ley? ¿Cómo los van a destruir sin que pueda otra empresa tomarse esos datos y hacer los suyos? Entonces, todo eso debe actuar el nuevo superintendente y yo creo que va a tener un interesante trabajo, tomando en cuenta que, si no estoy equivocado, somos el segundo país a nivel Sudamérica que tiene esta ley y que Correcto. indudablemente va a ser bueno y beneficioso para la ciudadanía. Es pionera la ley y en eso pero claro, tiene un montón de vacíos y hay que ponerse a correr. Es decir, el titular de este video debería ser: no se puede hacer uso de la ley de uso de datos personales por falta de superintendente. Ese sería Algo el así. titular de este video, para que pongan atención las Que autoridades. debió haber sido nombrado hace 2 años. Ahora, el Consejo de Participación es camino lodoso, se demoraría No, porque en rápido la práctica no, que en la la práctica tú mandas una terna y de la terna verificarán cuál es el más alto puntuado y ese le elegirán y se irá, bueno, y se posesionará. Ahora que no hay Asamblea Nacional, pues tendrá que posesionarse en forma directa, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Es decir, es un tema del Ejecutivo que ha estado muy ocupado, señor Guillermo Lazo, por favor, póngase pilas, porque la ley de uso de datos personales es más importante de lo que usted cree, de lo que usted cree. Y si somos un país pionero, pues imagínese para usted, como presidente, lo bueno que va a ser promover, que ha sido la primera persona que ya pone esto en la mesa para que todos los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos y las empresas también cumplan con sus obligaciones. Rubén, una despedida, pero no, como yo te decía la última vez, Rubén, yo le digo el Rubén porque nos conocemos toda la vida. Rubén, el doctor Rubén Aguirre, desde hace 20 años cuando yo lo he entrevistado, siempre no saben el rating que nos daba. Toda la vida nos daba un rating porque es que se la sabe todas. Gracias de corazón por darte un espacio. Yo sé que eres un hombre ocupado, de verdad, y ojalá que puedas regresar a este espacio. No, muchas gracias. Para mí es un honor y es un gusto verte, aunque sea en la pantalla. Nos debemos tantas que Sí, ya nos sí, vamos sí. a ver tejiendo. Te mando un abrazo Seguro. enorme, un beso para tu mujer, Gracias. tus hijos. Cuídate mucho, Rubén. Muy amable. Muchas Gracias gracias. de Un gusto corazón. verte. Un Bueno, abrazo. Hasta luego. chao, chao.